Espérate, a ver. Una vez cargada las presentaciones, vamos a arrancar con esta mesa que tiene el sugerente título de Liderando en Renovables y que esperamos que sea capaz de poner en palabras prácticas lo que hemos estado contando hasta ahora, ¿no? En primer lugar va a intervenir Manuel Fernández García del Campo, dime que lo dije bien, Manuel Fernández García del Campo, que es el director de negocio de Ocean Winds, es ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo y es el director de proyecto, como os digo, para toda la parte de eólica marina en España y, por tanto, bueno, pues tiene un punto de vista, yo creo que muy importante para todos nosotros, que es esa parte de la promoción. Una larguísima experiencia en renovables que ahora se enfoca hacia la parte marina, así que, Manuel, cuando quieras, a ver si en 15 minutos nos lo cuentas para dejar también a los demás ponentes tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis asistiendo a estas jornadas y sobre todo a los organizadores. Gracias por invitarme a esta jornada. Siendo asturiano, pues para mí es un doble placer presentar lo que son la eólica marina en mi tierra. Trabajo en Madrid y mi llegada esta mañana aquí a Asturias, lo comentaba, que fue el aire asturiano que me motiva mucho. ¿Cómo pasa? Ah, vale. Sí, pasaría aquí, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero de todo... Mi empresa Ocean Winds probablemente no os suene a la mayoría de vosotros, pero sí os sonará EDP Renovables. Ocean Winds es el vehículo que hemos constituido para desarrollar la eólica marina conjuntamente con un socio, con la empresa Engie. Como os comentaré a lo largo de la presentación, este tipo de proyectos de eólica marina son proyectos de grandes inversiones, de grandes retos tecnológicos y, por tanto, la capacidad técnica, económica, la experiencia de las empresas pues es fundamental. ¿Dónde está Ocean Winds? Pues nosotros tenemos en este momento 1.500 megavatios en operación, 1.000 megavatios en construcción, otros 1.000 que iniciarán su construcción en cuestión de días. Y tenemos desarrollos ciertos que mostramos en esta transparencia. Ciertos quiere decir que ya tienen su sistema de apoyo, su concesión, por un total de 12.500 megavatios. Esto supone unas inversiones multimillonarias y, si veis, están centrados fundamentalmente en Europa, en Norteamérica y en determinados lugares de Asia. Comentabais como el motivo de estas jornadas que las renovables no son el futuro, son ya el presente. En el caso de la eólica marina es así. La eólica marina empezó, su primer proyecto en servicio fue en la década de los 90. En el presente hay 50 gigavatios en operación, fundamentalmente en pocos países. En China, en Reino Unido, en Dinamarca, Alemania, Bélgica. Pronto se incorporarán como proyectos en funcionamiento en Francia, en Taiwán y esperamos que España también esté en un futuro próximo. ¿Cuál es ese futuro próximo? Pues en 10 años se estima multiplicar por 6 la potencia instalada que tenemos actualmente. O sea, llegar prácticamente a los 400 gigavatios de eólica marina en el mundo. ¿Por qué está tan concentrada la eólica marina en esos países que os comentaba? Pues es una cuestión tecnológica. La eólica marina, tal como lo conocemos actualmente, es sobre cimentación fija. Quiere decir que los aerogeneradores están anclados al fondo marino
y hay una limitación, lógicamente, de la profundidad. Hoy ese límite técnico está en torno a los 50 metros de profundidad. ¿Eso qué hace? Que la eólica marina sea solo adecuada a unos determinados países, fundamentalmente en la zona del Báltico, pero ha habido una evolución tecnológica importantísima en la que mi empresa y alguna de las empresas aquí presentes ha tenido algo que decir, que es la evolución hacia la eólica marina flotante, que esto nos permite pues irnos a mayores profundidades, por tanto a mayores distancias de la costa, mayor flexibilidad en cuanto a su ubicación y mayor posibilidad de convivir con otros espacios del mar. Como son unas jornadas técnicas, esto es lo máximo que voy a llegar en la parte técnica, explicaros un poco qué es un parque eólico marino flotante. En definitiva, es poner los aerogeneradores sobre un barco, o sobre una serie de barcos, unos barcos que tienen unas formas especiales que estarán anclados al fondo del mar, que están unidos por unos cables que tienen que ser dinámicos porque esas plataformas se mueven, que están conectados entre sí a una subestación. Lógicamente, esta subestación podría estar en tierra, podría estar en el mar con su sustentación fija, o el reto tecnológico que consideramos de verdad es que la subestación sea parte del parque y sea también flotante, y luego su conexión a tierra. También, como aspecto tecnológico, ¿cómo se logra la estabilidad de las plataformas? Pues a través de tres métodos: o por la superficie libre que tiene la plataforma, o bien por su peso, o bien por los amarres que tiene al fondo. Y eso nos da lugar a las cuatro tecnologías que hoy en día imperan. Sujetadas al fondo con tensión, pues son el TLP. Por el peso es la tecnología SPAR. Por la superficie libre sobre flotación es la tecnología Barge. Y hay una intermedia entre el peso y la superficie libre, que es la tecnología semisumergible. Y como siempre, aquellas cosas que aprovechan lo mejor de varios mundos, pues al final se están un poco imponiendo. Y ahí es donde entramos nosotros con este proyecto que es una realidad, que es el parque eólico Windfloat Atlantic, desarrollado por Ocean Winds. Está en servicio desde el año 2020 y es el primer proyecto del mundo con esta tecnología semisumergible. Es un proyecto pequeño, fue un proyecto piloto, demostrador de que esta tecnología funciona. Está situada a 18 kilómetros de la costa en profundidades de 100 metros. Como os decía, en tecnología fija el límite está en 50. El primer piloto, estamos hablando de 100 metros y su límite técnico sería en torno a los 1000 metros de profundidades. Cosas que demostraron este primer proyecto, pues que la tecnología funciona y que la tecnología es creíble y financiable. Sin financiación no hay proyectos. Este proyecto tuvo financiación obtuvo una financiación comercial por parte del Banco Europeo de Inversiones, aparte de los esquemas de ayuda que ha tenido. Una cosa importante dentro del marco de estas jornadas es mostraros la cadena de valor asociada a un proyecto de este tipo. Este proyecto, siendo un proyecto muy pequeño, de 25 megavatios, los proyectos comerciales de los que estamos hablando pues serán mínimo de entre 250 y 500 megavatios como la unidad estándar de potencia. Participa una cadena de suministro muy larga. Un aspecto diferencial es que en la eólica marina prácticamente no hay contratos llave en mano de un contratista principal, sino que la empresa constituye paquetes de trabajo pues con el fabricante de los aerogeneradores, fabricante de las plataformas, los cables, la ingeniería, toda una serie de contratistas principales, lo que nos hace acercar en la escala de contratación un nivel
para llegar a la pequeña y mediana empresa, que es donde realmente se genera valor local en el territorio. ¿Cuál va a ser el desarrollo de la eólica marina en España? Pues esto nos lo ha marcado un aspecto que se llama la hoja de ruta, que se aprobó en diciembre del año pasado, que nos explica cuáles son nuestros objetivos de aquí a 2030. Pues desarrollar entre 1 y 3 gigavatios de eólica marina. Todavía un rango importante, pero ya nos da un nivel mínimo suficiente para desarrollar la eólica y, por supuesto, todos aspiramos a terminar en la parte alta de ese rango, en los 3 gigavatios. El desarrollo de la eólica marina es muy diferente al desarrollo de la eólica en tierra. En la eólica marina no se puede hacer un parque allí donde te dé la gana y, lógicamente, al ser los espacios muy predefinidos, pues se desarrolla a través de un proceso de concurrencia competitiva. Aquel que sea capaz de presentar el mejor proyecto realizará el proyecto y obtendrá 3 cosas en el mismo proceso. Obtendrá el derecho a desarrollar el proyecto, el espacio marítimo donde desarrollarlo, obtendrá la conexión a la red eléctrica y obtendrá la tarifa eléctrica a la que venderá su electricidad. Este es un elemento, para mí me gusta recalcarlo, porque tendemos a extrapolar lo que hemos visto en las renovables en tierra, una competencia feroz por proyectos, por la evacuación, por el terreno, por las ayudas. La eólica marina es mucho más organizada, mucho más dirigida por las administraciones y con el objetivo, pues, de la descarbonización, la independencia energética y el desarrollo industrial asociado. O sea, el objetivo del desarrollo industrial nace como parte del porqué de la eólica marina. En el caso, ¿dónde se va a desarrollar la eólica marina? La directora general nos lo mencionó al principio. Pues va a haber un plan de ordenación del espacio marítimo. Ha habido un primer borrador ya hace más de un año. Esperamos en las próximas semanas que se finalice el plan de ordenación y nos determinará en qué zonas se podrá desarrollar la eólica marina, pero siempre con la compatibilidad con otra serie de usos que utilizarán el mismo territorio, la protección de la biodiversidad, la pesca, aspectos de defensa. Pues todo eso hay que hacerlo coexistir con el desarrollo de la eólica marina como parte de esos usos. Y otro aspecto importantísimo es la disponibilidad de evacuación. Estos parques, como os decía, tienen unas dimensiones grandes, muy grandes, y tienen que estar conectadas a la red. También la directora general nos lo adelantó, que en el plan de desarrollo de la red de transporte 21-26 se ha contemplado una subestación específica, la subestación Abres, 400 kilovoltios, y su puesta en servicio, pues, en el año 26 o por encima, esperemos que sea el 26. Pero desgraciadamente para Asturias la evacuación no termina ahí, porque esta subestación es una subestación, las líneas de transporte en Asturias están alejadas de la costa, más hacia el sur, y habrá que también ver cómo es la conexión entre esa subestación de Abres y la propia costa. Y como os decía, y recalco, el proceso de desarrollo de la eólica marina, yo no puedo venir aquí a contar mi proyecto, el proyecto de Ocean Winds. Nosotros tendremos nuestras ganas de desarrollar y aportar al desarrollo de la eólica marina en Asturias, pero será a través de un proceso de concurrencia competitiva en la que se seleccionará quién es el mejor proyecto, el mejor promotor, y ese será el que luego saque adelante toda la serie de estudios, de permisos, realice la construcción y realice la operación y mantenimiento del proyecto durante los próximos 25 años. ¿Y qué criterios se utilizarán para seleccionar ese proyecto? Pues aquí estamos anticipando lo que va a ser la regulación, que tiene también que desarrollarse, y esperamos también en lo que queda de año 22 tener el primer borrador de esa regulación. Pues creemos que va a haber unos criterios de precalificación de las empresas en función de su capacidad técnica
y económica, y que los criterios de valoración para seleccionar los proyectos no serán puramente económicos, sino que habrá también una serie de aspectos pues, tecnológicos, socioeconómicos y, por supuesto, ambientales que permitan determinar cuál será el mejor proyecto. Y esta es mi presentación. Muchas gracias, Manuel, y confiamos en que ese proyecto que nos has contado, en cualquier caso, esté en Asturias, o sea que a ver si lo vamos pensando, ¿no? Yo quería, mientras Estefanía se va preparando y la presento, yo quería preguntarte ¿qué ventaja competitiva le ves tú a Asturias frente a otras comunidades autónomas similares? ¿Cómo podemos vender Asturias para la eólica offshore? Bueno, yo creo que la principal ventaja que tiene Asturias con respecto al resto de comunidades es el tejido industrial que ya existe. La eólica marina en España será nueva, pero la eólica marina para las empresas asturianas no es nueva. Ya tenemos muchas empresas que estáis aquí presentes, trabajando en proyectos de eólica marina en otros lugares del mundo para empresas afortunadamente españolas como es el caso de Ocean Winds, que ejercemos de tractores y llevamos a la empresa que tenemos más cercana con la calidad y competitividad que requiere. O sea que para mí esa es la principal ventaja que tiene Asturias. Aparte, y esto del apoyo tanto institucional como social por la eólica marina. Creo que esa es una realidad que noto muy diferente con respecto a otras comunidades autónomas. Apoyo todo, por supuesto, o sea que a ver si lo vemos. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque liderar en renovables no solamente son estos grandísimos proyectos de eólica offshore. Estefanía Iglesias González nos va a hablar de una perspectiva totalmente distinta. Ella es la directora de sostenibilidad de Capsa Food y es química, también hasta de competencia distinta, ¿no? Con un máster en Ingeniería Ambiental de la Escuela de Organización Industrial. Y bueno, queremos ver qué nos cuentas tú de esa otra Asturias también verde y más próxima, Estefanía. Buenos días. Muchas gracias al foro, muchas gracias a la directora general de Energía y Minas, al resto de ponentes y a los que estáis aquí escuchándonos hoy, ¿no? Bueno, pues yo, para hablar de lo que hacemos en Capsa Food, ¿no?, en la transición energética y en renovables, pues me gustaría partir de una única noción de mi empresa. No quiero aburrir, pero sí quiero comentar que para nosotros lo más importante es nuestro propósito. Nuestro propósito es dar futuro al socio ganadero. Pensad que detrás de nosotros hay miles de familias de ganaderos que de alguna manera se sustentan en que nosotros hagamos las cosas bien, ofrecer productos naturales que cuiden la salud de las personas y desde luego ofrecerlos en un entorno sostenible. Y para poder alcanzar este propósito tenemos un plan de responsabilidad social corporativa en el que basamos la gestión de nuestra compañía. Uno, como no puede ser de otra manera, y para nosotros el primero es apoyar al sector primario y el mundo rural, tan importante para esta región. Otro, desde luego, es dotar de salud y nutrición a nuestros consumidores, crear empleo de calidad, empleo estable, donde las personas se sientan a gusto. Y, por último, y no menos importante, pues proteger el medio ambiente y el entorno natural en el que desarrollamos nuestra actividad. Aquí es donde marcamos toda nuestra estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética. Yo creo que Mini lo comentaba antes, ¿no? El escenario energético se presenta muy incierto, muy convulso y muy complejo, ¿no? Hay dos elementos principales. Por un lado, pues estamos sufriendo una presión regulatoria muy importante motivada por esa inminente necesidad de respuesta al cambio climático y, si fuera poco, de un año acá, con el contexto socioeconómico que estamos viviendo, pues una dependencia de esas energías a día de hoy escasas, porque dependemos de exterior, ¿no?, y sujetas no solo al contexto económico y social y político, sino a la especulación, ¿no? Entonces, bueno, esa presión regulatoria que viene de alguna manera dirigida por el European Green Deal, con ese objetivo tan ambicioso de ser neutros en carbono en 2050 en Europa, implica un cambio de modelo socioeconómico de consumo que a nuestra empresa le afecta absolutamente en toda la cadena de valor.
el Fit for 55, que de alguna manera deriva de European Green Deal, también con un objetivo ambiciosísimo a 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%, pues afecta a toda nuestra cadena de valor, desde la generación de la leche en la ganadería, el transporte de la leche, la producción, incluso en el consumo en casa del consumidor, ¿no? Valga la redundancia. Y ya por último, y no menos importante, está el Plan Nacional de Energía y Clima, que, bueno, aunque es un borrador, yo creo que está muy ya perfilado, ¿no? Y en este foro creo que merece la pena recordar que tenemos que alcanzar una mejora de eficiencia energética en un 40%, tenemos que alcanzar, instalar energía renovable eléctrica al menos en un 74% y, desde luego, un 42% en todo el mix final de energía. Bueno, esa dependencia de energía escasa y sujeta a especulación, lo ha comentado Mini, nos está haciendo a los industriales, ¿no? Que como la industria láctea, pues hay muchas otras industrias, la industria de alimentación en general y otras muchas, donde estamos sufriendo un crecimiento exponencial de los costes energéticos. De 2020 a ahora, pues la energía eléctrica estaba a 35 euros megavatio hora y la hemos llegado a comprar a más de 300. El gas estaba a 10-12 euros megavatio hora en 2020 y lo hemos llegado a comprar a más de 200 euros megavatio hora. Y también derivado de esto y la especulación, insisto, porque esto es importante, ¿no? La tonelada de CO2 ha alcanzado umbrales de más de 90 euros tonelada. Gracias a Dios ahora está bajando un poquito, ¿no? Esto a nuestra compañía le implica haber sufrido en 2 años un aumento de los costes energéticos en un 400%, convirtiendo el coste energético en uno de los costes principales de producción, que antes no lo era. No somos una empresa electrointensiva, pero sí somos un gran consumidor, ¿no? Estamos en ese limbo donde la energía es importantísima, consumimos más de 200 millones de kilovatios hora de gas para el proceso productivo, cogeneración aparte, que está parada en estos momentos, y energía eléctrica unas 80 gigas, ¿no? Quiero decir que la energía para nosotros es un tema muy importante. Pues bien, si unimos esa dependencia de esa energía que no tenemos a día de hoy aquí, ¿no? Y la tenemos que comprar en el exterior a esos precios, esa presión regulatoria que tenemos que transformar nuestras industrias, no se lo copia Mini, pero estamos en la tormenta perfecta, en una crisis sin precedentes y en una necesidad de transformación absoluta. Y esto parece que lo estoy diciendo desde un punto de vista muy negativo, ¿no? Pero en todas las crisis están las oportunidades y sabemos que tenemos una oportunidad tremenda de mejora y diferenciación a través de una estrategia de transición energética que incorpore procesos, energías renovables, procesos de eficiencia energética, pero yo creo que hay un detalle aquí importante para todos y es que es a su debido tiempo. Tenemos que saber trabajar en el corto y el medio plazo, no perder de vista el largo plazo, tenemos que introducir energías o tenemos que introducir tecnologías que sean económicamente maduras, que sean tecnológicamente maduras y en nuestro caso, como empresa de alimentación básica y con bajo margen, ¿no? Con retornos de inversión aceptables. Y esto, bueno, pues presenta un camino, ¿no? A largo plazo muy sinuoso, donde seguramente nos iremos saliendo de la curva en algunos momentos y tendremos que volver a entrar, pero estamos seguros de que vamos a conseguir la ruta tecnológica más óptima, ¿no? ¿Cómo basamos nuestra estrategia de transición energética? Bueno, pues la basamos en un modelo de economía circular desde hace ya 4 años, y no porque haya ganado el premio Princesa de Asturias ahora en 2022, ¿no? Pero basado en la Fundación Ellen MacArthur. Voy a decir una obviedad, pero para nosotros lo primero que tenemos que hacer es consumir solamente lo necesario. Para nosotros esa es la base de nuestra estrategia de eficiencia energética y aquello que no podamos no consumir y se convierta en un residuo, en un subproducto, tenemos que ser capaces de transformarlo en un producto de valor. Entonces, ¿cómo hemos trabajado en el corto plazo y seguiremos haciendo en el medio? Pues lo que haremos será trabajar en la reducción de mermas, de consumos innecesarios, de residuos innecesarios. Hasta ahora, en los últimos años, hemos descendido un 40% la generación de pérdidas, de mermas de producto, como digo, y otros residuos. Hemos también trabajado mucho en la reducción de consumos de agua. Pensad que el agua es un bien escaso, pero además es un bien que necesita mucha energía, ¿no? Para su uso, su transporte, etcétera. Y de esta manera hemos conseguido aumentar la eficiencia energética, pero de una manera indirecta. También trabajamos pues en un análisis directo de energías, como pueda ser el consumo de combustible, donde hemos reducido también un 30% en los últimos años.
o en el consumo de energía eléctrica, como hemos reducido un 14% en los últimos años, y de esta manera pues aumentamos la eficiencia de modo directo. ¿Cómo se hace esto o cómo estamos trabajando para ir consiguiendo estos objetivos? El primero yo creo que es la digitalización, ¿no? La digitalización como una herramienta de mejora, de optimización, el tener acceso a una información de calidad, el poder relacionar esos consumos con las variables operacionales y el poder analizarla, ¿no? Os pongo un ejemplo aquí que yo creo que es importante, ¿no? Este es un equipo gran consumidor de vapor que si no estuviera digitalizado, bueno, pues estaríamos incurriendo en pérdidas de unos 500.000 euros en el caso de uno de los equipos, 800.000 euros en el otro, ¿no? Entonces, la digitalización asegura la máxima eficiencia de los procesos actuales. También estamos introduciendo tecnologías de producción más sostenibles, más eficientes. Son cambios de unos modelos por otros que ofrecen mejoras apreciables sin incurrir en costes de mantenimiento y operación adicionales. Estamos invirtiendo pues, en equipos con mejores transferencias térmicas, con recuperaciones de calor regenerativas, con transformación de energías primarias en secundarias mucho más optimizadas. Y nuestro objetivo de aquí a 2 años es reducir un 20% los consumos, sobre todo energía térmica versus los que ya estamos, ¿no? Que hemos reducido un 30%, pretendemos llegar a un 50% en otros 2-3 años. También estamos trabajando en introducir tecnologías de eficiencia energética que incrementen las del proceso global. ¿Esto qué significa? Esto es incorporar tecnologías adicionales que se introducen nuevos requisitos operacionales y de mantenimiento. Os pongo un ejemplo del que estamos muy orgullosos, ¿no? Esto es una central de recuperación térmica de calor residual. Mediante pinch point se perdía energía en una parte del proceso que se está utilizando en otra y ha sido un proyecto certificado como innovación tecnológica y muy premiado incluso a nivel nacional, ¿no? Y con esto hemos sido capaces de reducir la demanda térmica de todo el proceso productivo en un 10%. Viene la parte de renovables, que para mí no es la última ni la menos importante, ¿no? Sino que primero reducir consumos y a la par ir introduciendo ese tipo de energías. Estamos introduciendo energía ya solar fotovoltaica, que parece una cosa sencilla de implantar, pero es muy fácil cuando es una nave nueva, ¿no? Donde todo está pensado ya para instalar las placas. Somos una empresa que tiene pues, más de 50 años, hemos crecido de forma un poco desordenada, entonces a veces no es tan fácil instalar este tipo de paneles, ¿no? En lo que son cubiertas y además, bueno, lógicamente necesita espacio. Y para nosotros sí que es una parte del puzzle, pero que solo podrá cubrir una parte del proceso, ¿no? Ahora mismo estamos ya trabajando en la instalación de 3 megavatios pico en varias fábricas y en estudio instalar mayor potencia, de manera que lleguemos a un máximo, creemos, de un 15%, insisto, en fotovoltaica in-site en nuestras instalaciones Total Compañía. Como energías tecnológicas energéticas renovables, pues también estamos empezando a electrificar procesos. No es fácil en la industria láctea electrificar procesos. ¿Por qué? Porque somos demandantes de altas potencias térmicas, ¿no? Y por tanto necesitaríamos también altas potencias eléctricas. Pero sí es cierto que hay equipos o hay partes del proceso, ¿no? Como pueda ser la concentración de leche, que antiguamente se hacía por concentradores de vapor y hemos cambiado ya a concentración por membranas, ¿no? Ese es el último proyecto que hemos hecho en la fábrica de Granda, con ahorros del 99% de gas, ahorros del 13% de energía eléctrica y del agua, que reitero es un bien escaso y se presentará como el problema del futuro en breve, ¿no? De casi un 90%. También estamos trabajando en el corto plazo en algún proceso, pero más hacia el largo plazo en bombas de calor. Las bombas de calor, para nosotros, pretendemos con ellas recuperar energía térmica residual y elevarle el nivel térmico con energía renovable. Es una tecnología que para las necesidades térmicas que tenemos, de niveles térmicos, no está del todo madura y por eso hablo de que es una tecnología más a implantar en el medio plazo, ¿no? Y como no, y Mini lo dijo, ¿no? Nosotros somos unos fieles defensores del famoso hidrógeno verde que tiene que llegar, ojalá cuanto antes, ¿no? Es un combustible de verdad con la mayor potencial en estos momentos. Es una tecnología inmadura técnica y económicamente para nosotros. Nosotros somos una industria de transformación, por tanto la podremos incorporar cuando los precios de generación de esa energía bajen, ¿no? En el largo plazo y cuando se abaraten las energías renovables.
Bueno, pues en resumen, la solución óptima para la industria, o por lo menos para la industria que yo conozco, que es la de alimentación, será una combinación de todas las tecnologías anteriores, optimizar la eficiencia de procesos, utilizar herramientas de digitalización, utilizar tecnologías de producción más eficientes, que incrementen las del proceso global e introducir esas energías renovables, que algunas ya están muy maduras y otras vendrán en espera de ese querido y esperado, ¿no?, hidrógeno verde. Ya para terminar, sí me gustaría decir que creemos que avanzamos en la dirección correcta. Estamos mejorando la eficiencia del proceso, la eficiencia de costes, estamos incorporando esas nuevas exigencias regulatorias que al fin y al cabo España tendrá que cumplir, y un tema muy importante que no he comentado hasta ahora, y es que esto está fortaleciendo mucho nuestra reputación empresarial. Nosotros somos una empresa de consumo, ¿no? Vendemos a una persona, ¿no?, como vosotros en su casa, y el hecho de cuidar un poco la sostenibilidad y mejorar el medio ambiente, incorporar este tipo de energías, pues bueno, pues hasta ahora la verdad que nos están reconociendo a nivel no solo nacional, desde luego en el Principado de Asturias, sino también hemos tenido premios importantes internacionales, ¿no? Pues dicho esto, muchísimas gracias por haberme escuchado y nada, aquí estoy para si queréis preguntar algo. Pues muchas gracias. Fijaros que os prometo que no había visto su presentación, parece que la había visto, porque además has hablado de la Asturias digital, verde y renovable, que era ese objetivo de diversificación estratégica. Así que lo representáis muy bien. Has hablado de la eficiencia, del ahorro, has hablado de las renovables con diferentes componentes. Pero a mí me gustaría preguntarte que lo que estáis haciendo nos ha quedado, yo creo que muy claro, lo has explicado genial. ¿Qué ves como retos y barreras de futuro? ¿Qué principales retos dirías tú que hay? ¿Y qué barreras ves también para ese desarrollo futuro, Estefanía? Mientras yo me voy a cambiar de sitio con vosotros para que os acerquéis. Vale. Pues, hombre, el reto yo creo para nosotros es que esta estrategia que pretendemos desarrollar o que estamos implementando sea la correcta, que no nos equivoquemos ni en la tecnología ni en los tiempos, ¿no? Porque, reitero, tenemos que mirar hacia el largo plazo, pero avanzando en el corto, ¿no? Es una oportunidad de mejorar las cuentas de resultado, de poder dar futuro a ese socio ganadero que decía al principio, ¿no? Y bueno, las barreras, las de siempre, ¿no? Las barreras es que no podemos acometer todas las inversiones a la vez, que tienen que ser inversiones con una rentabilidad razonable, y que bueno, que en algunos casos, bueno, pues no hay dinero para todo, Mini, es así de triste, independientemente de que agradecemos mucho el esfuerzo que estés haciendo con esas ayudas, desde luego. Pero es verdad que somos conscientes de que no hay dinero para todo. Hacemos lo que podemos, pero sabemos que son inversiones también costosas. Bueno, pues de nuevo vamos a enfocar otra parte de ese liderazgo en renovables, un liderazgo que ya ha sido reconocido durante esta mesa y durante esta jornada, que es el que ejerce Windar. Nos acompañan por parte de Windar Geray Fernández Gutiérrez, que es el coordinador de I+D+I en Windar Technology and Innovation, con una pata importante, nos va a hablar de una pata también muy importante, no solo de fabricación de componentes, sino de esa innovación. Es ingeniero mecánico y volvemos a introducir otra componente también profesional distinta, y máster en ingeniería mecatrónica. Casi lo digo mal, porque y a continuación, y la presento ya porque continuará también, pero es la misma Windar, pues se incorporará a la ponencia Beatriz Ventura García, que es la responsable del área de diseño de torres en Windar Technology and Innovation también, y que es ingeniera industrial de la especialidad de construcción, con gran experiencia también en el sector eólico. O sea, que ahora nos van a contar esa famosa pata de la fabricación de componentes y de la I+D+I y el liderazgo de Windar. Que os dejo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación a la jornada, y gracias también a los asistentes por estar aquí. Bueno, estructuramos la presentación, vamos a hablar un poco de Windar al principio, para los que no sepáis quiénes somos, y luego bueno, pasaremos un poco más al detalle, ya que era una jornada técnica, hablar de las partes de tecnología e innovación, que bueno, son los que nos están llevando a este liderazgo hoy en día. Windar Renovables, para los que no lo conozcáis, es una empresa fundada en el año 2007, pertenece al grupo industrial 100% privado Daniel Alonso, y bueno, es una marca de referencia hoy en día para las mayores energéticas del mundo. Tiene una distribución en 5 países, como podéis ver ahí, en México, Brasil, la India, en Francia, aunque bueno, concentra su principal actividad aquí en España, en concreto aquí en Asturias y más en concreto en Avilés, donde bueno, de los 15 centros productivos que hay se concentran la
la mayoría. Cuenta con unos 1.600 empleados alrededor del mundo y bueno, un volumen de facturación de unos 330 millones de euros a cifras del año pasado, con unos productos que, bueno, también a cifras del año pasado, pues han aportado 33 gigavatios de energía renovable, con unos 14 millones de toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera y bueno, se calcula con unos 15 millones de hogares iluminados con energía limpia. La principal actividad de Windar es la fabricación tanto de torres eólicas, bien para tierra, como las onshore, como las marinas offshore, y cimentación en las foundations offshore, que bueno, tanto jackets, piezas de transición, ya explicó antes Manuel algo en detalle, luego veremos algo más, pues todo ese tipo de cimentaciones. Así, por dar unas cifras generales, a día de hoy, bueno, pues se han suministrado unas 42.000 tramos de torre eólica, bueno, ese total que vimos antes. Y bueno, también pues que es una de las empresas especializadas, de las pocas que hay, en bueno, el suministro de las torres segmentadas, famosas Long Diameter Steel Towers, que veis ahí, bueno, en la imagen dos cortadas, y que bueno, fruto de un proyecto de I+D que se hizo aquí hace bastante tiempo, pues se industrializó este proceso. Pasando a torres marinas, destacar un poco, bueno, se ha participado en 12 proyectos emblemáticos, cada día son más, el sector offshore está creciendo, el onshore sigue, bueno, con la tendencia que tenía hasta ahora, pero bueno, aquí sí que se está experimentando un gran aumento de unidades. Y bueno, respecto a las cimentaciones, sí que hay una cosa que se suele destacar bastante, que es un hito de gran importancia, y que bueno, somos la única compañía internacional a día de hoy, fruto de estas inversiones en I+D, que han hecho que sea la única compañía a día de hoy que ha proporcionado todo tipo de cimentaciones. Esta imagen es muy descriptiva, comentaba antes Manuel sobre ello. Hasta ahora sí que es verdad que todo lo que son piezas de transición, TPs, monopile, jacket pile, que son este tipo de cimentaciones que si van clavadas al licho marino, han tenido pues más implantación. Los parques, bueno, como decía, Mar Báltico y demás, tienen esas aguas poco profundas que permiten la utilización de estas foundations, pero bueno, también se han fabricado spar y semisumergibles, que son las cimentaciones flotantes, que bueno, se espera que tengan ahora también un gran aumento de muchas mayores dimensiones, que proporcionan bueno, la posibilidad de instalar la energía eólica en aguas profundas, como por ejemplo las que se tienen aquí en Asturias. Principales clientes, por dar una pequeña pincelada a día de hoy que tiene Windar, son Siemens Gamesa, Vestas, Iberdrola, General Electric, EDP, entre otros. Tenéis un resumen de todos ellos. Bueno, para que tengáis una idea de cómo se hace pues bueno, el proceso de fabricación de todas estas componentes, dejamos aquí también otro pequeño resumen que bueno, da un poco idea de que aquí en Asturias queda cubierta toda la cadena de valor de la fabricación de este tipo de estructuras. Aquí empieza con la recepción de la materia prima, pero bueno, muchas veces la propia materia prima sale de bueno, compañeros nuestros de Arcelor y empresas de la zona. Aquí se recibe, se curva, se pasa al montaje de las virolas, se hace una soldadura estructural. Una vez que tienes la torre conformada, pues le das el tratamiento superficial necesario según dónde se ubique el parque eólico fundamentalmente. Y bueno, también se cuenta con el área del puerto, comentaba antes Belarmina, con esa capacidad de logística y expedición que tienes bien para salida por tierra como bien para salida por mar. A día de hoy, fruto un poco de las necesidades del mercado offshore, se ha aumentado bastante las capacidades de fabricación, llegando bueno, hasta 150 milímetros de curvado de chapa, que es bastante representativo, con 14 metros de diámetro de estructuras, que bueno, es fruto de los últimos monopiles, TPs que se están fabricando. También comentar que los aceros están cambiando. Hasta ahora pues era el acero 355 típico el más usado, pues ahora bueno, se está dando un empuje a otro tipo de aceros de mayor resistencia y que requiere también una adaptación de capacidades. Y bueno, pasando un poco más ya al detalle de la jornada, la parte de tecnología e innovación, que tanto mi compañera Beatriz como yo es donde estamos ubicados, hace 2 años, fruto de una convocatoria de ayudas públicas, se creó el Centro Tecnológico de Windar, Windar Technology and Innovation, que permite aunar un poco el conocimiento de los ingenieros que antes, tanto en cálculo estructural, soldadura, temas de informática, programación, mecatrónica, pues estaban distribuidos en diferentes sociedades, pues pasaron ahora pues a trabajar juntos, que ha dado un buen impulso a todo esto. Se ha optado por dividir el centro tecnológico en 4 patas fundamentales, que se trabaja de manera muy transversal entre ellas, que son ingeniería de procesos, ingeniería de fabricación, diseño de producto, que es mi compañera Beatriz la que os va a exponer ello, y tecnología de la información. Dentro del área de ingeniería de procesos, se está trabajando fundamentalmente en temas de automatización de procesos y mejora. Por daros alguna pincelada de cosas en las que se está trabajando, uno de nuestros principales procesos es la soldadura por arco sumergido, que es lo que conforma
Las torres, pues bueno, recientemente se ha desarrollado un proyecto para implantar un nuevo cabezal para la industria offshore automatizado, que bueno, con empresas de Avilés, como son Iturcemi, AVE Plus, la colaboración del Centro Tecnológico Idonial, pues se ha podido desarrollar un cabezal para soldar estos grandes espesores. Otro ejemplo es el tratamiento superficial, en este caso el tratamiento de gran hallado de las torres, que bueno, recientemente también se ha automatizado y bueno, todas estas automatizaciones, comentaba antes también Estefanía, el tema de la digitalización y demás, permite tener mucho más controlado pues tanto costes, llegar a, bueno, a unos tiempos mucho más continuos. Dentro de la otra rama que tenemos dentro de ingeniería de procesos, pues bueno, está un poco la mejora, que tiene dos patas fundamentales. Una es todo el tema de simulaciones y optimizaciones que se están haciendo mediante modelos discretos, fruto también un poco de esta colaboración que surge en el área tecnológica con compañeros de tecnologías de la información, pues se trabaja de forma transversal, logrando desarrollar este tipo de herramientas. Otro claro ejemplo de la mejora de procesos es el desarrollo de parte de maquinaria nuevo que nos cambia un poco la forma de operar, fruto un poco de las necesidades que nos transmite este mercado offshore que está en continua crecida. Y bueno, también no olvidar que con el tiempo va cogiendo bastante peso temas de sostenibilidad y economía circular con los residuos generados, ¿no? Aquí, bueno, hemos destacado parte de colaboraciones que tenemos con la Universidad de Oviedo, con el desarrollo los lodos de pintura que generamos se están incorporando mezclas asfálticas ya y se están valorizando e incorporando como subproducto en la cadena de valor de la creación de esas mezclas asfálticas. Bueno, diferentes proyectos en temas de sostenibilidad que se están tratando también desde el área de procesos, relacionado con escorias de soldadura, polvos de granalla y más residuos que se generaran a la hora de fabricar. Otra de las patas fundamentales es la de ingeniería de fabricación. Esta está completamente enfocada en el sector offshore, fruto, como comentaba, de este creciente aumento de espesores, diámetros y demás, que nos hacen tener que andar actualizando maquinaria pues prácticamente por obra, si no es cada obra, suele ser cada dos. Y bueno, aquí se colabora también, pues en Asturias tenemos una buena cadena de valor en esto con ingenierías y bastantes talleres. Y bueno, recientemente todavía se han hecho unas columnas nuevas para soldar monopiles aquí en Asturias, se han hecho un taller de Asturias y se van a enviar ahora a Galicia. Otra de las patas que, bueno, la que daba soporte al resto de ellas actualmente por todo temas de digitalización y simulación es la de tecnología de la información, la de IT. Se está trabajando en ramas de sensórica, capturando datos pues, desde nuestros procesos más fundamentales, como es en este caso la soldadura, otros más secundarios, como podéis ver aquí, pues, que son cabinas de pintura y demás, donde extraemos datos que queremos. Y bueno, con la captura de estos datos, lo que estamos generando a día de hoy, pues bueno, es una vez que tenemos todas las instalaciones industriales sensorizadas, unas redes apropiadas y esa captura de datos, pues abrir dos vertientes, ¿no? Estamos usando esos datos, pues bien para monitorizaciones y optimizaciones de procesos, es decir, afinar los procesos al máximo y luego desde el punto de vista de inteligencia de negocio, pues bueno, haciendo análisis con ellos y demás. Otra de las patas fundamentales que bueno, está teniendo bastante tirón, se están desarrollando proyectos de gran envergadura, es el desarrollo tecnológico también dentro de este área. Bueno, aquí destacamos este proyecto que es el más visual, el más reciente y que ha tenido un buen empuje y bueno, es la incorporación de realidad virtual y realidad aumentada para bueno, las instalaciones eléctricas dentro de piezas de transición. Hemos logrado eliminar por completo el papel y bueno, mientras veis hay una captura de cómo se usa la aplicación pues, para lo que es el cableado de una pieza de transición, pues automatiza el proceso del todo. Y bueno, ya por terminar mi parte, antes de dar paso a mi compañera Beatriz, también dar una pequeña pincelada. Bueno, aparte de todas estas investigaciones que estamos llevando internamente, participamos también en bastantes consorcios, fruto de la mano de nuestros clientes, en proyectos para desarrollar ciertas partes de la cadena de valor del offshore donde bueno, queda un poco cubierto todas las necesidades, ¿no? Aquí está el ejemplo, por ejemplo, del proyecto Avansurf, donde bueno, Hempel quería desarrollar un nuevo esquema de tratamiento superficial para las torres y bueno, veis un poco que toda la cadena de valor queda cubierto, pues con socios que cubren un poco todas las áreas y ha podido desarrollarse esa tecnología. Otro fruto de una investigación que tenía un cliente nuestro, Siemens Gamesa, para la reducción de costes en estructuras offshore, pues también un poco la cadena de valor queda completamente cubierta. Y bueno, el proyecto así estrella que teníamos, que bueno,
fue que a través del I+D también pues, se logró implantar la industrialización de este tipo de producto, estas torres segmentadas. Veis un poco la imagen del camión, que es bastante descriptiva, ¿no? Fruto de las necesidades de transporte por carretera, pues que es necesario cortar estas torres en varios segmentos y bueno, empezó como un proyecto de I+D que tampoco se tenía muy claro cuál iba a ser su final y acabó siendo un producto industrializado pues de gran envergadura a día de hoy. Y bueno, hasta aquí mi parte y cedo la palabra a Beatriz. A mí mientras se sienta Beatriz, a mí me ha impresionado una frase que has dicho, que es la de la cadena de valor casi por obras, ¿no? Y cómo has mostrado esa colaboración público-privada. ¿Qué le dirías tú mientras Beatriz se prepara a esos que no quieren proyectos de eólica, ¿no? ¿Cómo ves tú la atracción que puede ejercerse desde la industria? Pues a ver, aquí en Asturias estos proyectos de eólica tienen, desde el punto de vista industrial, más facilidad a la hora de implantarse que en otros sitios, porque tenemos empresas que cubren un poco toda la cadena de valor. Queda bueno esa atracción que ves igual en otros países, ¿no? Que bueno, tiene más facilidad de lo que es lanzar un parque. Mar Báltico ya pues tiene muchos parques implantados, aquí todavía no llega a ello, pero bueno, que yo creo que Asturias a día de hoy está preparada para afrontar ese reto. Bueno, lo primero, dar muchas gracias a los organizadores y a Belarmina. Yo soy Beatriz Ventura, soy la responsable del área de diseño de torres dentro de Wendar Technology and Innovation y dentro de este departamento damos servicio a Wendar Renovables para poder ofrecer a los clientes, además de la fabricación, que es algo que ya tenemos muy consolidado, pues dar también un valor añadido y ofrecer también el diseño de producto. Bueno, hemos desarrollado unas capacidades internas para poder diseñar y optimizar torres tubulares de acero para aerogeneradores tanto en tierra como offshore, aunque estamos un poco más centrados de momento en la parte de eólica terrestre para las torres. Dentro del departamento hemos generado nuestras propias herramientas de cálculo que tienen que ser automatizadas para poder diseñar de una manera también reduciendo tiempos de cálculo y también pues, permitiendo mejor optimización. Diseñamos torres de generadores de acuerdo a la normativa, la IEC 61400, tanto onshore, offshore y con la IEC-RE, dependiendo de los requisitos de cliente. Entrando un poco así en la parte un poco más técnica, pues realizamos cálculos de manera analítica, como puede ser para la verificación de plasticidad, cálculo de tensiones, cálculo de daño a fatiga, o cuando es necesario, ya sea por temas de cálculo de concentración de tensiones que no se pueden hacer de manera analítica, o por optimización de cálculos, por ejemplo, para el pandeo, pues utilizamos también el método de elementos finitos, utilizamos el software comercial Abacus para todos estos cálculos. Y para toda la parte de automatización, pues utilizamos también todos los niveles ahora de programación. Utilizamos programación en Python para realizar todo lo que son procesos automatizados que nos permiten uniformizar los procesos y optimizar mejor las torres. Dentro también de toda esta parte de programación tenemos también todo lo que hablamos de la digitalización y de la importancia de la información. Como al final damos servicio a Wendar y tenemos toda la información de la planta, pues también tenemos proyectos de redes neuronales y de machine learning para aprovechar los parámetros de la planta que podamos luego también utilizar en diseño. Bueno, aquí podéis ver algunas imágenes de los cálculos de las torres, tanto a nivel global de la torre como en cálculos de detalle, pues como puede ser el marco de la puerta o parte de los internos. A nivel de diseño de internos, sobre todo estamos más focalizados nosotros en la parte primaria, entonces lo que hacemos con los internos sobre todo es mejorar la conexión de estos internos a la torre para no penalizar la resistencia a fatiga de la estructura primaria. La resistencia a fatiga dentro del diseño de las torres, junto con el pandeo y la resonancia, pues son uno de los puntos críticos y estamos trabajando muy en detalle en desarrollo y investigación de la resistencia a fatiga de las soldaduras. Hemos desarrollado curvas de fatiga experimentales. Analizamos también cómo los tratamientos por soldadura que aplicamos ahora o nuevos tratamientos que queremos implementar en las torres, cómo mejoran la resistencia a fatiga de las soldaduras. Y analizamos también integración de nuevos materiales. Pues las torres ahora mismo se hacen prácticamente todas en un acero estructural S355. Pues analizamos también qué hace falta para pasar ese paso al S420, al S460. Bueno. Comentando el tema de la parte de fatiga, que es una parte del core del diseño de las torres, como el know-how de lo que te permite la competitividad en el mercado del diseño de las torres. Si diseñamos de acuerdo a la norma, utilizamos, por ejemplo, el Eurocódigo 3, tenemos las curvas experimentales de fatiga, que básicamente lo que te dicen es cuánto te aguanta un detalle estructural, cuántos ciclos te aguanta para un nivel de tensión. Pues
diseñando con estas curvas son demasiado conservadoras, es imposible llegar a diseños optimizados y tener unas soluciones competitivas. Entonces hemos desarrollado una campaña experimental de fatiga que lo que nos permite es tener nuestras propias curvas de fatiga, que tienen que ser certificadas para poder utilizarlas en el diseño de torres en el mercado. No podemos decir a qué curva hemos llegado, porque es parte confidencial, pero sí que podemos enseñaros aquí, por ejemplo, en una comparativa entre diseñar de acuerdo a norma o diseñar con el desarrollo, con nuestra curva experimental que tenemos certificada, solamente concentrándonos en la parte de fatiga podríamos reducir entre un 10 y un 12% del peso de la torre. Estamos hablando entre 20 y 25 toneladas si solamente nos centráramos en la parte de fatiga. Obviamente intervienen otros factores como el pandeo, resonancia, otros factores que no te permiten utilizar ese 100% de la mejora, pero que aún así pues la mejora, vamos a ver luego un caso con todos los puntos de cálculo, es muy importante. O sea, básicamente es necesario tener curvas experimentales y entender mejor la resistencia de fatiga real de tus soldaduras para poder diseñar soluciones sostenibles. Aquí os tengo, para mostraros un poco un ejemplo de un caso real de optimización de torre. Tenemos diferentes parámetros de diseño. Tenemos primero para la fatiga de las soldaduras, pues lo que comentaba, podemos diseñar de acuerdo a norma, que en este caso para las soldaduras circunferenciales de la torre, que son las soldaduras que unen dos virolas, tendríamos pues categoría 90 de acuerdo a la normativa o diseñando con las curvas. Luego tenemos otro caso, esto sería entonces, si vemos en la gráfica, la primera columna, no se ven muy bien los números, pero esto es un ejemplo con cargas reales. Tendríamos, partiendo del diseño con normativa, tendríamos sobre 256 toneladas. Al diseñar con nuestras curvas experimentales podríamos bajar a 232 toneladas. Estamos aquí hablando de 23 toneladas y medio de reducción, un 9%, teniendo en cuenta también que entonces de la fatiga pasamos a que nos limite el pandeo. Una vez también, para la verificación, por ejemplo, de pandeo, puedes utilizar un diseño analítico de acuerdo a normativa o puedes ir más allá también y utilizar elementos finitos, que obviamente lleva más tiempo el cálculo, pero que te permite una reducción mayor. Y en este caso, por ejemplo, de utilizar un cálculo analítico a utilizar elementos finitos para este cálculo, que es también de acuerdo a normativa, pero es con cálculo con elementos finitos, te permite otra reducción de un 5% más, que serían otras 12 toneladas. Luego también, a nivel de fatiga de los internos que comentábamos antes, una vez que haces, por ejemplo, tienes una orejeta soldada para conectar a una escalera, si le haces un tratamiento por soldadura, pues puedes también mejorar la categoría de resistencia a fatiga. Entonces también comparamos aquí, en este caso, dejar las soldaduras sin tratamiento o hacer un tratamiento como puede ser un burr-grinding o un TIG dressing. En este caso, pues todavía podemos optimizar más y eso depende mucho del diseño de internos de cada tecnólogo, pero en este caso, por ejemplo, nos permitía bajar pues, otro 1,5%. Lo que quiero mostraros aquí es que al final la importancia que tiene la investigación y el desarrollo de nuevas, a nivel tecnológico y a nivel de diseño, de utilizar, pues, ir más allá de la normativa, analizar en investigación, aprovechar todos los recursos que tienes para al final realmente utilizar el material que necesitas y al final pues tener desarrollos pues, con torres más económicas y finalmente más sostenibles. Y aquí ya para concluir un poco, el resumen un poco de todo es que pues, aprovechando pues, todo lo que os he comentado de herramientas de cálculo avanzadas, las curvas de fatiga propias, como tenemos también la planta y estamos siempre trabajando en contacto directo con la planta, con los responsables de calidad, responsables de procesos, pues podemos también aprovechar todo el know-how que tenemos de fabricación y toda la información que tenemos de los parámetros de tolerancias de fabricación y todos los parámetros de la planta para tenerlos en cuenta directamente en el diseño. Y luego también pues, apostamos mucho por todo lo que es investigación, desde las tecnologías pues, en soldadura, tecnologías, pues lo que comentaba antes, de redes neuronales, machine learning, para poder avanzar también en cómo analizamos la información y a nivel de cálculo estructural, por supuesto. Entonces, en conjunto con todo esto podemos al final desarrollar diseños optimizados y más sostenibles. Pues muchas gracias, Beatriz. Yo creo que si tu compañera hablaba de la cadena de valor por obras, lo tuyo casi era la innovación por obras, ¿verdad? Así que a mí me gustaría que nos dijeras muy rápidamente también qué retos y qué barreras ves tú desde la parte de innovación, desde toda esta parte.
A ver, de los retos, al final, el mercado eólico, pues la tendencia siempre es ir a turbinas más potentes, lo que implica al final en rotor de diámetro mayores, y al final se traduce en que las torres tienen que soportar mayores cargas, pero siguen teniendo las limitaciones de transporte, las limitaciones también, aunque el mercado de las grúas también avanza, pues sigue habiendo también limitaciones a nivel de instalación luego también en parque. Entonces, pues el reto es poder desarrollar, pues, poder diseñar torres que sigan siendo económicas, estos diseños también en el diseño tradicional de torres tubulares de acero, que con toda la parte que hacemos optimización puedan responder a estas nuevas turbinas que es hacia dónde vamos, ¿no? Pues muy bien, la pregunta que nos ha pasado el público casi va relacionado con estos nuevos retos de los que hablas tú. La dejo en el aire y yo creo que va más bien para Manuel, a lo mejor para vosotros. ¿A qué profundidad máxima, pregunta tu público, Manuel, se puede instalar la tecnología eólica marina flotante? ¿Cuál es la profundidad máxima? No sé si a lo mejor también queréis contestar vosotros, o más bien tú, que podemos dar ahora mismo como dato, que supongo que será cambiante, irá también incrementando. Sí, eso es, será cambiante. Hoy lo tenemos como referencia los 1000 metros de profundidad. De hecho, a la hora de elaborar el plan de ordenación del espacio marítimo, el máximo de profundidad que se utiliza son los 1000 metros. Esto va a evolucionar, pues ahora hay un proceso de concurrencia competitiva en California en el que el área de desarrollo alcanza los 1300 metros. O sea, estamos ya pensando en los límites cuando no hemos empezado. Y entonces, bueno, esto va a ser siempre un proceso. Vamos a ir desarrollando la industria y vamos a ir encontrando nuevos espacios para poder conseguir esos casi 400 gigavatios que decía en la próxima década de eólica marina. Pues necesita el estresar toda la cadena de suministro, toda la innovación, y iremos lógicamente a mayores profundidades, a mayores tamaños de turbinas, o sea que, pero hoy la que tenemos establecida son 1000 metros. Pues muy bien. La suerte es que parece que los fabricantes también están innovando y pensando en mayores soluciones, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a terminar, no sin antes, yo sí quería deciros que muchísimas gracias a los cuatro, porque habéis aportado puntos de vista muy distintos, muy complementarios, y sí me gustaría que finalizaseis con un titular periodístico, pero breve, que cuando pido titular luego me contáis ahí un rollo de medio minuto. No, un titular de prensa, de cómo resumiríais en pocas palabras todo lo que habéis aportado hoy. Si os parece, empezamos de allá para acá, así que titular, por favor, Manuel. Bueno, yo lo voy a relacionar con el nombre de la mesa, liderando en renovables, pues diría que la eólica marina es una oportunidad para liderar en el desarrollo de la industria de eólica marina para Asturias. Muchas gracias. Una oportunidad, Estefanía. Estamos aquí compartiendo micrófono. Bueno, yo creo, ¿no?, que pensando a nivel, lo que me toca, ¿no?, a nivel industria de transformación, yo creo que el camino de descarbonización no es un camino único, no hay una única respuesta, ¿no?, sino que es un conjunto de muchas tecnologías y hacer ese pequeño puzzle para conseguir la ruta óptima. Muchas tecnologías. Beatriz. Yo lo resumiría en apostar por la... ¿Se me oye? Sí. Un poco más cerca. Apostar por la investigación y desarrollo para abarcar nuevos retos y dar soluciones sostenibles a las necesidades del mercado. Investigación y desarrollo, y Geray, que igual te lo pisó, ¿eh? Sí, yo barro un poco para casa, pero bueno, me quedo también con una frase que siempre la ponemos cuando planteamos estos proyectos dentro de la casa y para vender nosotros mismos, que es I+D+I como vector de crecimiento de la eólica marina, que parece ser que nos ha funcionado. Y de las renovables. Así que muchas gracias a los cuatro y sí, os pido un aplauso para todos ellos. Gracias.